cambio climático se ha posicionado como uno de los temas prioritarios en la agenda internacional y es ciertamente uno de los desafíos más grandes que tenemos como humanidad. Hola, soy Carlos y hoy en Diálogos desde la Frontera nos acompaña el doctor Roberto Sánchez, quien es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Comité Científico del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y miembro del Comité Científico del Programa Mundial de Investigación sobre el Clima. Doctor Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Gusto, Carlos. Buenas tardes. Recientemente, como parte del trabajo del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, presentaron los resultados de su grupo de trabajo sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. ¿Nos podría decir un poco cómo es que se integra este panel y cuál es el objetivo, quiénes participan? Claro que sí. El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático fue formado por Naciones Unidas en 1988 y su primer informe se presentó en 1990. La intención de este panel es conformar un cuerpo científico, un organismo científico que evalúe periódicamente el estado de conocimiento sobre el cambio climático. Hasta ahora se han presentado 6 informes completos, cada informe lleva alrededor de 5 a 6 años para elaborarlo, y en ese informe lo que se hace, no se hace investigación per se, sino se analiza toda la investigación y todo lo publicado hasta ese momento sobre el cambio climático desde muy diversas perspectivas. En este ciclo, que es el 6º ciclo del informe, que está justo por terminar, además del informe final de los 3 grupos de trabajo, el primer grupo de trabajo se enfoca sobre las bases físicas del cambio climático, es decir, la física atmosférica, etc. Se presentó sus resultados en agosto del 2021. Este es el segundo grupo de trabajo, se enfoca básicamente en impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Y hay un tercer, y su informe se acaba de presentar el 28 de febrero de 2022. Y el tercer grupo de trabajo es sobre la mitigación del cambio climático, los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en este momento se está llevando a cabo la aprobación de su reporte final y se espera que sea liberado el 1 de abril de este año. Muy bien. En cuanto a este reporte, ¿qué implicaciones tiene en términos de la dinámica, de cómo se trabajó? ¿Cuántas personas expertas colaboraron? No sé si nos podría contar un poco sobre eso. Bueno, algo interesante del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático es que ha habido una evolución a lo largo del tiempo. En sus primeros años, sobre todo en la década de los 90, aún la década de los años 2000, por ejemplo, gran parte del énfasis del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático estaba en las ciencias físicas y en las ciencias naturales. Poco participación de las ciencias sociales. En realidad es hasta el 2014, que es el 5º informe del Panel Intergubernamental, en donde empieza a haber una mayor participación de las ciencias sociales, pero definitivamente esa participación se hace notoria en este informe que estamos presentando y en particular en el grupo de trabajo 2, en donde las ciencias sociales tienen una contribución muy importante, no únicamente en el análisis documentar los impactos observados del cambio climático y los riesgos proyectados para el futuro, pero analizados desde una perspectiva de la dimensión social, en donde por primera vez se empieza a reconocer, por ejemplo, cuestiones de gobernanza, cuestiones de equidad de género, de justicia climática, que hasta este ciclo no habían estado presentes de una manera clara dentro de los reportes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. En concreto, para el grupo de trabajo 2, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, participaron 270 autores de 67 países. Debo de recordar que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático son 195 países bajo el esquema de Naciones Unidas que participan, que es el órgano de gobierno del panel. Además de estos de los 270 autores, participaron 675 autores asociados, no son autores principales, sino son autores asociados. El reporte está dividido en 18 capítulos. 6 de ellos son capítulos sectoriales, bien sea de ecosistemas terrestres, los océanos,
biodiversidad, sistemas productivos, agricultura, agua. Pero hay además capítulos regionales. Hay una región, África, Asia, América del Norte, Europa, etcétera. Todas las regiones están representadas y hay un capítulo dedicado a las pequeñas islas. Y además existe 3 capítulos síntesis al final del reporte. Ahora, algo interesante en este ciclo es que por primera vez existe mayor equidad de género. Hay 41% de los autores que participaron son mujeres. Y además existe una mayor presencia de autores de países en desarrollo, que también era una tarea pendiente para el IPCC. 43% de los autores en este reporte son de países en desarrollo. Finalmente, algo que es muy importante. Este reporte, para la elaboración de este reporte, que son alrededor de 3.300 páginas, el reporte completo, se consultaron 34.000 artículos científicos que fueron publicados entre el 2015 y el 2021. 34.000 artículos. Algo más importante es que de cada uno de los borradores que se presentaron a ser evaluados por los gobiernos, por la comunidad científica y por los organismos internacionales, se recibieron 62.418 comentarios de revisores. Es decir, es un reporte que ha estado extremadamente evaluado tanto por gobiernos como por la comunidad científica como por otros pares internacionales. El IPCC tiene obligación de responder cada uno de los comentarios que fue recibido, y esa información, tanto los comentarios como la respuesta del IPCC, es pública y totalmente transparente. Esta es la forma como el IPCC tiene para garantizar que el trabajo que realiza es no únicamente transparente, sino que está arbitrado a fondo, y que además garantiza poder darle a la sociedad la certeza de que el conocimiento científico que está aportando es lo más actual hasta este momento sobre lo que está sucediendo con el cambio climático. Perfecto, pues suena que fue una tarea bastante compleja. Vamos a hacer un corte, pero al volver seguiremos platicando sobre este tema. Por favor, no cambien de canal.
Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con el doctor Roberto Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera Norte, y estábamos platicando sobre el reporte que hizo su grupo de trabajo para el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. Doctor Sánchez, ¿cuál sería el mensaje a resaltar del reporte? Entiendo que, además de todo esto, el reporte o este informe hace referencia a otro trabajo que se llevó a cabo en 2021. No sé si también nos podría mencionar un poco qué pasaba en ese entonces y qué pasa actualmente. Claro que sí. Bueno, déjame empezar por la segunda parte, porque en realidad el reporte que se presentó en 2021, que es el Grupo de Trabajo 1, las bases físicas del cambio climático, nos proporcionó elementos importantes. Por un lado, nos hace ver que el cambio climático ya está presente desde la década de 1950 del siglo pasado. Se empezaron a ver las manifestaciones claras del cambio climático y actualmente muchos de los impactos observados no nos dejan duda, y esto es lo que sí aporta este grupo de trabajo, que el calentamiento global ha causado extensas y peligrosas alteraciones tanto en la naturaleza y que está afectando la vida de millones de personas. El reporte deja claro que, y esto es una cifra realmente alarmante, que entre 3.3 y 3.6 mil millones de personas, es decir, casi la mitad de la población del planeta, viven en lugares con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Y en particular, esas personas se localizan en los países en desarrollo, en África, en Asia, en América Latina, pequeñas islas. Este es un dato que Naciones Unidas y en particular el secretario de Naciones Unidas el día de hoy hizo público. Una vez más regresó a reforzar parte de los elementos importantes que aporta el cambio climático. Pero en términos de lo que es los impactos observados y la vulnerabilidad observada hasta este momento, no deja absolutamente ninguna duda de que no es un problema para el futuro, es un problema que ya tenemos encima y que estamos retrasados para poder responder. Una de las aportaciones importantes que tenemos en el reporte es que el calentamiento global está sucediendo mucho más rápido de lo que se había pensado hasta hace unos cuantos años. Y que los eventos extremos tienen una tendencia a ser más frecuentes y de mayor intensidad conforme vaya incrementándose el calentamiento global. Esta también es una aportación del Grupo de Trabajo 1. Ahora, en términos de los impactos observados, vemos que hay algunos ecosistemas que están a punto de desaparecer, entre ellos arrecifes de coral, y algunos otros que están afectando de manera importante tanto la productividad económica, por ejemplo, el desplazamiento de especies por el calentamiento global hacia zonas más templadas que afectan, por ejemplo, en el caso de la pesca, afectan directamente la economía de muchos países. Ahora, lo que preocupa enormemente, y esta es otra de las aportaciones importantes del reporte, es que la adaptación ha tenido avances, sin duda. Hay mayor número de países que han publicado estrategias o planes de adaptación al cambio climático, pero que hay aún crecientes desequilibrios entre las acciones de adaptación que ya se ponen en práctica y las que se requieren. Estamos muy retrasados en la adaptación. Un problema adicional es que la adaptación hay también un desfase muy fuerte entre lo que es la adaptación planeada, es decir, por ejemplo, que un país elabore un plan nacional de adaptación al cambio climático y la implementación de ese plan. Ese es un desfase que es extremadamente importante. Más aún, parte de la adaptación observada hasta ahora es fragmentada, de pequeña escala, específica para un sector en concreto y diseñada para responder a los impactos actuales o riesgos de muy corto plazo. Hay muy poca adaptación que realmente esté considerando el mediano y el largo plazo, que es esencial para poder responder al cambio climático. Y algo que es extremadamente importante es que este retraso en las medidas de adaptación tienen consecuencias importantes para la sociedad. Por un lado, mientras más se va incrementando el cambio climático, más se van cerrando las oportunidades de adaptación y sobre todo que el costo de esa adaptación que se pueda llevar a cabo se va incrementando cada vez más. Ahora,
un mensaje extremadamente importante de cambio climático, perdón, de este reporte, y este es el mensaje central del reporte, es que la evidencia científica es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, y que cualquier retraso adicional en la acción global concertada hará que se pierda rápidamente la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable. ¿Qué quiere decir esto de la ventana de oportunidad? La próxima década, los próximos 10 años van a ser esenciales en determinar qué tanto se puede avanzar los países en adaptarse al cambio climático. Pero otro de los elementos que son esenciales es que se reconoce que por mucho que nos logremos adaptar o que incrementemos las acciones de adaptación, nunca van a ser suficientes si no existe en paralelo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos, los esfuerzos que hagamos de adaptación, si no existe un control de las emisiones de gases de efecto invernadero que ayuden a reducir el proceso acelerado de calentamiento global que estamos viendo. Hablando un poco de esfuerzos, durante el corte mencionaba usted la cuestión de el esfuerzo colaborativo de toda una serie de investigadores y personas asociadas al reporte que muchas de las veces trabajaron de forma voluntaria. No sé si nos podría mencionar un poco sobre ello. Claro que sí. Todos los autores que participamos en el panel intergubernamental para el cambio climático lo hacemos de forma voluntaria. Está estrictamente prohibido recibir cualquier tipo de ingreso por la participación en el panel para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Se trabaja a lo largo de 5 o 6 años. Es un trabajo extremadamente pesado porque hay que estar revisando la literatura internacional y además de eso hay que trabajar con los pares, con los otros autores, para poder garantizar que el análisis de esos 34,000 artículos que se analizaron es lo más objetivo y lo más eficaz posible, y que esos resultados puedan ser vertidos en lo que finalmente los gobiernos aprueban. Ahora, existe además una responsabilidad muy grande de ser parte del panel intergubernamental de cambio climático. Esa responsabilidad es no solamente contribuir con el tiempo y el esfuerzo que uno dedica al panel, sino además garantizar que no existe ningún tipo de sesgo de carácter político, ideológico o de cualquier otro índole que afecte el trabajo que uno realiza en el panel. Desgraciadamente, las familias de uno, el propio trabajo que uno realiza en las instituciones, en este caso, por ejemplo, en el colegio, las publicaciones, todo eso sufre porque no hay forma de hacer todo al mismo tiempo. Simplemente es parte de una voluntad de ser parte de un esfuerzo colectivo a nivel planetario, como para poder contribuir un granito de arena en que las generaciones futuras tengan unas mejores perspectivas. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte, pero continuaremos en Diálogos desde la Frontera. Por favor, no le cambien.
Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Roberto Sánchez y específicamente estamos tocando el tema de los impactos del cambio climático. ¿Qué pasa a escala de región? ¿Qué pasa en países un poco menos desarrollados, aunque hay un poco de problema con ese término? ¿Qué pasa con México en términos de cambio climático? Claro que sí, Carlos. Bueno, México, desde luego, es uno de los países con alta vulnerabilidad en el planeta ante el cambio climático y en donde probablemente vamos a ver un mayor número de impactos de lo que hemos observado hasta este momento. El cambio climático representa desde luego un serio problema para la seguridad de los habitantes de nuestro país, para su economía, para la biodiversidad, para los ecosistemas, y es indispensable incorporar estrategias y acciones de adaptación en el corto, mediano y largo plazo, tanto en las políticas como en los planes de desarrollo a nivel nacional y desde luego lo que es fundamental a nivel subnacional, no solo únicamente a nivel de los estados, pero también, sobre todo, a nivel de los municipios, a nivel local. Y en este sentido, bueno, una ilustración muy clara de por qué México es vulnerable al cambio climático lo da, por ejemplo, la variabilidad climática de los eventos extremos como pueden ser los huracanes. México sufre año con año el problema de los huracanes, tanto por la costa del Pacífico como la costa del Atlántico. Los resultados que hasta ahora del análisis de vínculo entre huracanes, por ejemplo, con el cambio climático, nos deja ver que no necesariamente va a haber un mayor número de huracanes, pero que los huracanes van a ser de mayor intensidad, y esto ya se ha estado presentando en la última década, y tiene que ver con el calentamiento de los océanos, que cada vez es más rápido. Es decir, que podemos esperar que en lugar de tener más huracanes de categoría 1 o tormentas tropicales, vamos a tener más huracanes año con año de categoría 3 o 4 o 5. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la sequía, y actualmente nos encontramos con un serio problema de sequía en todo el norte de México, el problema de Monterrey, por ejemplo. Ahora, en el caso de la sequía, y esto es también un elemento importante, es que los eventos extremos pueden ser no únicamente un solo evento que sucede a la vez. Lo que se ha observado es que hay eventos extremos concurrentes, es decir, que dos eventos extremos suceden al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de la sequía con las ondas de calor, ¿qué es lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, con los incendios que hubo en California o que hubo en la costa pacífica de Canadá, en donde sucedieron eventos extremos concurrentes, la sequía con las ondas de calor, y que ocasionó, por un lado, los incendios forestales, por el otro lado, problemas de salud muy graves, pérdida de ecosistemas, pérdida de actividad económica. En el caso de México, todo el norte de México es extremadamente vulnerable a la sequía, y va a ser uno de el acceso al agua y garantizar el acceso al agua va a ser uno de los elementos importantes. Otro elemento que no recibe suficiente atención en el caso de México es el problema del cambio climático y sus efectos en la economía nacional y en la economía local. Y aquí va a haber desde las ondas de calor que están asociadas con pérdida de productividad, o como en algunos casos actividades económicas que dejan de ser rentables, en el caso del norte de México y en particular en Baja California, en donde nos encontramos, por ejemplo, algunos de los cultivos que actualmente son parte esencial de la economía regional pueden empezar a dejar de ser rentables con el incremento del calentamiento global. Ya hay varios estudios que documentan esto. Y finalmente, lo que me gustaría resaltar es el vínculo que existe entre cambio climático y la salud. En México igual tenemos enormes problemas de salud. El cambio climático va a agravar muchos de ellos, bien sea por enfermedades transmitidas por vectores, el caso del dengue, de chikungunya, del virus del Nilo y algunas otras, de malaria en otras partes de la región. O bien sean enfermedades cardiovasculares por el golpe de calor, por ejemplo, con los incrementos de la temperatura.
En el fondo, lo que quiero decir es que es fundamental reconocer que la ventana de oportunidad para poder implementar la adaptación se está cerrando muy rápidamente y que muchos de estos riesgos proyectados hacia el futuro y de los impactos actuales no se están tomando en cuenta de una manera adecuada, por ejemplo, en la planificación de corto, mediano y largo plazo para nuestro país. Bueno, y en ese sentido, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde va este reporte y qué resultados esperan que pueda tener? ¿Cómo puede incidir en la realidad, vaya? Esta es una muy buena pregunta porque en realidad el reporte no es únicamente la publicación de esta información, de este conocimiento y que se haga público. En realidad lo que sucede es que muchos de los resultados del IPCC tienen un impacto directo, por un lado a nivel internacional, que es lo que está sucediendo. Yo mencionaba que en Naciones Unidas y en particular el secretario general de Naciones Unidas está utilizando el reporte como parte de sus políticas para llamar la atención de los países de que se tiene que actuar en el muy corto plazo. Pero también sirve cada vez más, no únicamente a los gobiernos que toman el reporte como base de las políticas de diseño de política. Por ejemplo, puedo mencionar en concreto, en el caso de México, la Ley General de Cambio Climático de 2012 está basada en el reporte que se publicó en el 2007 del IPCC. Por ejemplo, la definición de vulnerabilidad que aparece en la Ley General de Cambio Climático es la definición de trabajo que se presentó el IPCC en su reporte de 2007. Es decir, sí se toma en cuenta como parte de las estrategias nacionales de acción de cambio climático. Perfecto, pues suena que hay mucho trabajo por hacer. Ya nos mencionaba usted que el panorama se ve complicado, pero eso no significa que no haya acciones que podamos tomar en nuestras manos para combatir este cambio climático. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos termina, así que tenemos que hacer el corte. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Sánchez. No sé si tenga algunas últimas palabras. Bueno, yo solamente quisiera resaltar esto que acabas de mencionar, Carlos. En realidad, el cambio climático es un problema tan complejo y tan amplio que requiere la participación de toda la sociedad. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar dentro de la búsqueda de soluciones al reto que representa el cambio climático para la salud del planeta, para las condiciones de vida, los medios de vida y la economía de nuestros países. Doctor Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que pueden saber más de este reporte y obtener más información si visitan nuestras redes sociales o si visitan la página web de El COLEF. Soy Carlos y espero verlos en la próxima emisión.